Vamos a comenzar esta explicación en la que voy a explicar los principales conceptos de este tema de la química de los seres vivos de manera general. No voy a entrar en detalles porque luego cada alumno trabajará este tema, pero sí daré una visión general de los aspectos más importantes. En primer lugar, es importante el concepto de bioelemento, porque luego estudiaremos biomolécula, para que te fijes que de todos los elementos de la tabla periódica hay una serie de elementos que en biología son importantes, son los que llamamos primarios, secundarios y oligoelementos. Aquí ves las biomoléculas, que son todas aquellas moléculas químicas que encontramos en los seres vivos. En este tema pues hablaremos sobre todo del agua y las sales minerales, y en próximos temas pues de biomoléculas más grandes, que son estas que aparecen en la tabla como biomoléculas orgánicas. Un aspecto importante cuando comenzamos a hablar de bioquímica es el tema de los enlaces que unen a las moléculas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los enlaces van a determinar las funciones biológicas que tienen las moléculas. Esto lo iremos viendo poco a poco. El más importante, seguramente que conoces, tú recuerdas pues el enlace iónico, el covalente, el metálico. Bueno, pues de esos tres, que son los que se suelen estudiar en cursos anteriores, pues en biología va a tener mucha importancia el enlace covalente, y luego otros enlaces que veremos aquí te los señalo, que pues los iremos descubriendo poco a poco pues en macromoléculas más grandes, como son las proteínas, algunos triglicéridos, otro tipo de moléculas. Del enlace iónico pues podemos decir simplemente que te quedes con esta idea de que aparece o se manifiesta cuando hay moléculas o átomos, mejor dicho, átomos que pierden o ganan electrones. Ahí aparecen dos conceptos que creo que recuerdas o que deberías repasar, que son el de catión y anión. Aquí ves como un grupo carboxilo y un grupo amina pues se van a producir entre ellos, como tienen carga, un enlace iónico, que aquí está representado, un grupo cargado negativamente, será atraído o se atraerá con otro grupo cargado positivamente. Eso te lo explica aquí, lo puedes leer con calma. Si das pausa en este momento del vídeo, te puedes leer tranquilamente esta diapositiva y lo que en ella se explica. Yo no lo voy a parar para que el vídeo no se haga largo, pero tú sí puedes ir dando pausa en cualquier momento y leer la información más detenidamente de cada diapositiva. Sobre el enlace covalente, pues simplemente vamos a recordar que es un enlace en el que se comparten los electrones, la palabra compartir, así como en el enlace iónico era ganar o perder, aquí es compartir. Aquí tienes mostradas diferentes representaciones de estos electrones que se comparten, serían estos dos, los naranjas serían enlaces del carbono y este puntito rojo pues podría ser un enlace, pues por ejemplo, de un hidrógeno que se comparte. Aquí en esta diapositiva te muestro brevemente, para que te quedes con esta idea que es importante, de los tipos de enlace covalentes que forma la molécula de carbono. El átomo de carbono, perdón. El átomo de carbono es muy importante porque va a ser el que forme las grandes moléculas, pues por la capacidad que tiene de formar grandes esqueletos carbonados. Y aquí ves como el átomo de carbono puede formar pues enlaces simples, dobles o triples. Seguramente esto ya te suena de otros años. El siguiente concepto importante es el tema de polaridad. Y aquí ahora te voy a detallar brevemente qué es eso de moléculas polares y apolares. Vamos a comenzar por las moléculas apolares. Son aquellas, el prefijo A significa no. Entonces, ya la propia definición dice que no tiene polos, ¿vale? Seguramente los polos, recuerdas que son polo positivo o negativo, son zonas de carga, ¿vale? Bueno, pues las moléculas apolares no tienen polos. Normalmente son moléculas en las que, como ves aquí, pues son átomos iguales que comparten electrones, y entonces pues dos átomos de hidrógeno o dos átomos de oxígeno atraen con la misma fuerza a los electrones, por tanto los electrones están a la misma distancia de los dos átomos y entonces pues no se crea diferencia de carga. Sin embargo, hay otras moléculas que son muy interesantes y muy importantes, como el agua, que son moléculas polares. ¿Qué significa? Pues significa que los átomos, como te muestro aquí, son diferentes. Entonces, los núcleos de los átomos van a atraer con diferente fuerza a los electrones. Esto hace que los enlaces covalentes, como pone aquí, sean asimétricos, y entonces se generan
pues polaridades. Es decir, si, como podéis ver aquí en esta molécula del agua, si los electrones, si el oxígeno, que tiene más cargas positivas, tira de los electrones, tira entre comillas, atrae a los electrones más hacia él, pues se va a generar una zona de carga parcial negativa. Y sin embargo en el hidrógeno, como los electrones están más cerca del oxígeno, se genera una zona de carga positiva. Esta zona se llamará polo positivo y esta zona se llamará polo negativo, de ahí el nombre de molécula polar. Aquí tienes un ejemplo de cómo un grupo hidroxilo que tiene carga polar positiva, este es el hidrógeno, y un grupo amina que también tiene carga polar, pues se pueden atraer. El oxígeno del grupo OH, que tiene carga parcial negativa, atraerá al hidrógeno del grupo NH, que tiene carga positiva, y se establece este enlace de aquí, que como interviene un grupo hidrógeno, se llama enlace de hidrógeno. Estos son unos enlaces que tienes que memorizar porque son muy importantes cuando estudiamos las propiedades del agua. Son los enlaces que se dan entre dos moléculas de agua. También ves que se dan estos tipos de enlace entre las dos cadenas del ADN, estos rayitas que aparecen aquí. Acuérdate que entre la citosina y guanina había 3 enlaces, pues son 3 enlaces de hidrógeno, y entre la adenina y timina se dan 2. O sea que imagínate si son importantes estos enlaces porque son los que permiten que la molécula de ADN tenga su estructura de doble hélice. Otros enlaces te muestro aquí, por si los quieres leer dándole al pausa al vídeo, pues son enlaces que irán apareciendo en las distintas biomoléculas que vamos a ir estudiando. La palabra intermolecular significa que ocurre entre dos moléculas y la palabra intramolecular significa que ocurre dentro de una molécula. Aquí brevemente te explico un poquito con más detalle la estructura de la molécula de agua. He resaltado la palabra polar, ¿vale? Y ahí te explico pues, por qué, de qué recibe este nombre polar, ¿no? Por la carga parcial positiva o polo positivo y la carga parcial negativa o polo negativo. La carga parcial positiva o polo positivo está en la zona de los hidrógenos y la carga parcial negativa o polo negativo está en la zona donde está el átomo de oxígeno. Te decía que era muy importante esto de la polaridad y de los enlaces de hidrógeno porque las propiedades que va a presentar el agua se basan en este hecho, con esta característica de que es una molécula polar, y luego veremos con más detalle que esto es vital para el funcionamiento de las células. Aquí ves una representación esquemática con el enlace de hidrógeno. Otra representación también. Y aquí te muestro brevemente las propiedades del agua. Estas las estudiaremos con más detalle, pero aquí te las nombro para que las puedas ver. Yo te propongo que estudies estas propiedades del agua, pues leyendo la información y buscando de cada una dos aspectos importantes. Deberás ser capaz de explicar en qué consiste cada propiedad y qué consecuencias tiene esta propiedad para los seres vivos. Y ahora pasamos a otro apartado que es el de las sales minerales. En este capítulo vamos a estudiar el agua y las sales minerales. Las sales minerales son muy importantes y se encuentran en 3 formas. Bien precipitadas, es decir, sólidas, formando, pues como ves aquí, esos esqueletos y huesos y esmaltes, en disolución, formando iones o asociadas a otras moléculas, ¿vale? Aquí el grupo fosfato es muy importante, pues si te acuerdas de la molécula del ATP, por ejemplo, de los trifosfato, pues veremos que, o en el ADN, pues veremos que estas moléculas intervienen. Bueno, vamos a explicar un proceso que se denomina ósmosis, ¿no? Y que consiste en lo siguiente. Como ves ahí en la imagen, si yo pusiera dos disoluciones, una más concentrada o hipertónica y otra menos concentrada o hipotónica, bueno, ahora aquí cortamos y vuelvo a empezar. En esta imagen vamos a explicar un proceso importante que es la ósmosis. Como ves en la imagen, se muestran dos disoluciones, una hipertónica, hiper significa muy concentrada o más concentrada, y una hipotónica, o sea, menos concentrada, que están en contacto con una membrana semipermeable.
La membrana semipermeable es una membrana que tiene una característica particular que permite que solamente que pase el disolvente, no el soluto. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues fíjate, si las ponemos en contacto, lo que va a ocurrir es esto. Y es que el líquido, el disolvente, va a pasar desde la concentración hipotónica a la concentración hipertónica. Y van a ocurrir dos cosas. Se va a producir una presión en esta membrana, que se llama presión osmótica, y se van a igualar las concentraciones. Con lo cual, estas dos disoluciones van a llamarse isotónicas y van a tener la misma concentración. Esta tiene más soluto, pero también tiene todo esto de más disolvente, y esta va a tener menos soluto, pero también tiene menos disolvente, por tanto se igualan las concentraciones. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a verlo con un poco de más detalle. Imaginaos que tenemos este modelo en el que hay moscas grandes y pequeñas, y tienen una especie de barrera por la que solo pueden pasar las moscas pequeñas. ¿Qué ocurriría si lo dejáramos durante mucho tiempo este modelo funcionando? Bueno, pues que las moscas pequeñitas podrían ir pasando de un lado a otro, las grandes no, y entonces al final se igualarían. Tendríamos muchas moscas grandes y algunas pequeñas aquí y otras solo pequeñitas aquí. ¿De acuerdo? Y al final, aunque no te lo creas, tendríamos la misma concentración de moscas en los dos sitios. Bueno, esto básicamente es lo que ocurre con las moléculas. Aquí, estas bolas azules serían las moléculas de soluto y estas bolas rojas serían las moléculas de disolvente. Por ejemplo, te puedes imaginar pues agua, ¿no? Entonces, esta es la membrana semipermeable. ¿Qué ocurriría en una situación real? Pues las moléculas de soluto, como ves, estas bolas azules no pueden pasar, pero las moléculas de disolvente sí. Entonces, al final, según va pasando el tiempo, al final tendríamos aquí más moléculas de soluto, pero también más moléculas de disolvente, y aquí menos, ¿no ves? Como quedan menos. Entonces, al final, las concentraciones quedarían igualadas. Aquí habría soluto y más disolvente, y aquí solamente habría disolvente o menos soluto, con lo cual al final se igualarían las concentraciones. Aquí te explico brevemente, o puedes leer con calma, en qué consiste la ósmosis, ¿vale? Y cómo se llaman los medios según la concentración osmótica que tiene. Aquí brevemente vas a ver varias diapositivas en lo que ocurriría. Esto sería como si dijéramos al principio, con el medio hipertónico más concentrado e hipotónico. Al cabo de un tiempo iría pasando el soluto de este medio hipotónico por aquí, por la membrana semipermeable, hacia el medio hipertónico. Y al cabo de un tiempo tendríamos, como ves aquí habría más volumen, pero ese volumen, como tiene concentración, tiene más soluto, pero mucho más disolvente que este de aquí, que habría menos volumen y menos soluto. Aquí podríamos a lo mejor haber dibujado una o dos bolitas rojas. Con lo cual, al final, aquí habría más volumen, pero la concentración, o sea, los gramos de soluto por litro de disolución, sería la misma en este lado que en este otro lado. Es decir, serían dos disoluciones isotónicas. Bueno, ¿y esto por qué lo estudiamos? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues esto es muy importante en las células, porque las células tienen una membrana plasmática que se comporta como una membrana semipermeable y, por tanto, va a estar sometida a estos procesos de ósmosis, es decir, va a entrar y salir agua de manera pasiva, aunque la célula no quiera. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues una consecuencia muy importante que te explico aquí. Y es que si yo tengo un medio hipertónico, en el interior de la célula va a perder agua y se produce plasmólisis, la célula se muere, y en un medio hipotónico ocurrirá turgescencia. ¿Qué significa esto? ¿O esto qué consecuencias tiene? ¿O cómo se puede observar? Pues mira, aquí ves glóbulos rojos en plasma sanguíneo. Bueno, la concentración del plasma sanguíneo tiene que ser 0,3 molar. Entonces, la concentración dentro de un glóbulo rojo es 0,3 molar y fuera también. Entonces, esto está en equilibrio. Es decir, la cantidad de agua que entra y la que sale es la misma. No es que no entre y no salga agua, sino que el agua entra y sale, pero en la misma cantidad. Por tanto, el interior y el exterior del glóbulo rojo y el plasma están en equilibrio, se llaman isotónico. ¿Qué pasa si yo en el plasma pusiese menos concentración que en el interior? Pues entonces, por ósmosis, ¿qué ocurriría? Pues que el agua pasaría de donde hay menos concentrado, que sería el plasma, al interior del glóbulo rojo. El glóbulo rojo se hincharían, este proceso se llama turgescencia, cuando la célula se hincha, y podrían explotar. ¿Y qué ocurre en la situación contraria? Es decir, si el medio fuera hipertónico, 0,4 molar, respecto al interior del glóbulo rojo, que es 0,3 molar. Bueno, pues ¿qué ocurriría? Pues que por ósmosis
el disolvente pasaría del medio menos concentrado al más concentrado para igualar las concentraciones. Es decir, que el agua saldría de los glóbulos rojos, se produciría plasmólisis, quedarían como arrugados y también pues, se destruirían, ¿vale? Y esto, pues imagínate, si los glóbulos rojos de tu cuerpo se destruyen, pues tenemos un serio problema. Esto es en células animales. ¿Qué ocurre en células vegetales? Bueno, pues las células vegetales, por ejemplo, en una situación, en un medio hipotónico, el agua va a entrar y se va a producir turgescencia, pero la célula no va a explotar porque tiene pared, aquí está representada, es rígida, pero sí que la membrana al aplastarse contra la pared se va a romper, entonces la célula muere. Y en el medio hipertónico, pues lo que ocurre es que se produce la salida del agua y entonces la membrana plasmática se rompe, o se rasga, o se separa de la pared y entonces la célula también se muere. Ahí lo ves, ¿no? Como entra aquí en esta situación entraría agua y en esta situación saldría agua de la célula. Bueno, ahora vamos a explicar un concepto que es complejo, pero bueno, solamente te lo voy a enunciar para que lo sepas. Y es que normalmente nosotros hablamos de la molécula de agua como H2O, pero la molécula de agua está disociada, es decir, hay un equilibrio, es lo que significa esta doble flecha, un equilibrio entre la molécula de agua que coge un protón, que se llama ion hidrogenión, y el ion hidroxilo. Entonces, como ves aquí, puedes observar aquí la representación molecular, o el diagrama, ¿vale? De que tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Normalmente en el agua, ¿vale? Nosotros miramos, para hablar del pH, miramos esta concentración de este ion de aquí, ¿vale? Y esto es lo que nosotros llamamos, esta expresión matemática es el pH, ¿vale? Esto seguramente que lo habéis estudiado, que en agua neutra, por decirlo de alguna manera, pues tiene el valor de 7, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa cuando esta concentración de hidrógenos aumenta o disminuye? Bueno, pues entonces es cuando hablamos de medios ácidos o medios básicos. Una disolución, si tiene pH menor que 7, será ácida, y si es mayor que 7, será básica. ¿Esto es importante en biología? Pues mucho. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque las células y muchas reacciones químicas necesitan un pH concreto para que funcionen bien. Entonces, si un pH se cambia en un medio, una célula, o dentro de la célula, fuera de la célula, si el pH cambia, pues esto nos puede suponer un problema. Entonces, como ves aquí, cualquier variación, ¿vale?, en la concentración de hidrógenos por añadir un ácido o una base al agua, va a cambiar rápidamente el pH. Sin embargo, esto en la sangre no ocurre. Y dirás, bueno, ¿y por qué en la sangre no ocurre? Algo tiene que tener la sangre para que no ocurra, efectivamente. ¿Vale? Eso se llama, lo que tiene la sangre es una sustancia amortiguadora de pH, o también llamadas tampones. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto para que veas es muy sencillo. Vamos a explicarlo con el tampón bicarbonato. Aquí tienes la reacción química de disociación del ácido carbónico. El ácido carbónico, que se esté aquí, puede disociarse y dar bicarbonato, el ion bicarbonato y protones, o puede dar CO2 y agua. Bien, ¿de qué depende de esto? Bueno, esto es una característica que tiene el ácido carbónico y que es muy útil. ¿Por qué? Porque esto permite amortiguar las variaciones de pH. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esta diapositiva igual la tienes que leer con un poquito más calma, pero yo voy directamente a explicarse cómo ocurre esto. Aquí vuelves a tener las reacciones químicas y fíjate, si aumentara, recuerda que estas disoluciones lo que hacen es contrarrestar un aumento o una disminución de protones. Entonces, si aumenta la concentración de protones en el medio, es decir, si el medio se hace ácido, ¿qué ocurre? Que esta molécula, este reactivo de aquí, que son los protones, aumentaría mucho. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como esta reacción es reversible, si hay muchos protones, pues es más fácil que reaccionen con los bicarbonatos y entonces esta reacción se va a desplazar hacia la derecha y entonces va a aumentar la cantidad de ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a expulsar en los pulmones, ¿vale?, en forma de CO2. De esta manera, el aumento de protones que nosotros hemos hecho, ¿vale?, o que ha ocurrido, como puede reaccionar con el ion bicarbonato, se va a neutralizar. Y entonces no se acidifica la sangre, aunque hayamos aumentado la concentración de protones. Para esto sirve un tampón, una disolución tampón. ¿Qué pasa en el caso contrario? Es decir, si disminuye la concentración de protones, el medio sería muy básico y entonces la sangre tendríamos un problema. Pero esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre?
Porque fíjate, si disminuye esta concentración de protones, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que este equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, al desaparecer esta concentración de protones, el ácido carbónico se va a disociar más fácilmente en bicarbonato y ácido carbónico, se va a dar más fácilmente esta reacción hacia la izquierda que esta otra hacia la derecha. Y entonces, al disociarse, nosotros cogemos CO2 del medio, o de la sangre, donde haya, reacciona con el agua y va a dar bicarbonato y protones. Entonces, si disminuye la concentración de protones, no pasa nada porque el ácido carbónico se va a disociar y va a darnos estos protones que necesitábamos. De esta manera se amortigua esa variación de pH. Bueno, y lo último que vamos a ver es un poquito cómo se representan algunas biomoléculas de manera muy rápida. Estos son conceptos que ya sabes del curso anterior. Las fórmulas de las biomoléculas, hay 4 maneras de representarlas. La fórmula desarrollada, donde se muestran todos los enlaces, simples o dobles, con rayas. La fórmula semidesarrollada, en la que solo se muestran los enlaces carbono-carbono, no las moléculas que están unidas al carbono. Aquí ves COOH y estas están todas las moléculas, no hay rayitas, por tanto se representa todo el grupo junto. Solamente esta molécula indica que hay un enlace entre este carbono y entre este y este. Por eso solo hay rayitas dibujadas. La fórmula empírica, que solo nos dice el número de átomos total, pero no nos dice cómo están relacionados ni unidos entre sí. Y luego hay otras moléculas, como son los ciclos, por ejemplo. Esta es la molécula muy importante, el colesterol, bueno, que se representan así cíclicamente, de manera abreviada, porque esto es muy complejo, más complicado de representar. Otras moléculas, como por ejemplo el almidón, pues se representan también así, una molécula de glucosa unida y ramificada. Y aquí ves, en esta molécula de almidón, ves que aquí hay una unidad, que es la molécula de glucosa, que se repite. ¿De acuerdo? Que se une una y otra y otra y otra y otra. Bueno, pues esto nos introduce otro concepto, que es el concepto de monómero y polímero. Monómero en este caso sería la unidad que se repite, aquí sería la glucosa, ves que está repetida, y el polímero sería esta molécula grande de almidón o de glucógeno que está formada por cientos de monómeros. Eso sería un polímero. Como para finalizar, aquí te dejo una diapositiva para que recuerdes los grupos funcionales. Grupos funcionales son, como su nombre indica, son una serie de uniones de átomos que al estar juntas confieren una función concreta a la molécula que las contiene. Aquí tienes algunas características en las que, si quieres, le puedes dar al pause al vídeo y puedes leerlas con tranquilidad para recordarlas. Y como último concepto, solamente para presentarlo, porque lo desarrollaremos más adelante, es el concepto de isomería o isómeros. Son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, es decir, los mismos átomos, pero se diferencian en cómo estos átomos están unidos entre sí en los enlaces, es decir, en la estructura espacial que tienen estas moléculas. Y esto pues, va a determinar una serie de propiedades que veremos un poquito más adelante. Bueno, pues espero que este vídeo, aunque de manera rápida, pero también resumida, te ayude a situarte en lo que vas a estudiar.